pues Santiago Aguirre, del director del Centro PRO. Muy buenos días, ¿cómo está? Hola Violeta, ¿qué tal? Muy buen día y buen día a todo el público de Rompeviento. Muchas gracias por el espacio. No, al contrario, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. El periodista Ernesto Ledesma estará incorporándose en unos minutos, ojalá y nos alcance. Y bueno, comentábamos que hay dos temas muy importantes que queremos tratar con usted. Uno es esta 23ª sesión ordinaria de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que tuvo lugar, por lo que sabemos, el día de ayer. Si nos puede comentar, pues, qué ocurrió en esta reunión, en esta comisión que tuvieron el día de ayer en esta reunión de la comisión y qué es lo que sigue para el caso Ayotzinapa a partir de esta reunión. Santiago Aguirre, muchísimas gracias. Sí, claro, Violeta, al contrario, muchas gracias. Bueno, como recordará el auditorio, durante el aniversario noveno de los hechos, estuvieron muy movilizadas las familias de los estudiantes en la exigencia de que el ejército entregara unos documentos que no han sido entregados, no es cierto que ya se haya entregado todo, identificados por el grupo interdisciplinario de expertos independientes que vino a colaborar con el caso gracias a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta exigencia llevó a los padres de familia y a las madres a realizar un plantón a las afueras de Campo Militar 1 con esa exigencia. Y cuando después el subsecretario Alejandro Encinas presentó su informe, un informe completo que se acerca a lo que las familias entienden que es la verdad del caso, decidieron levantar ese plantón cuando el subsecretario insistió en que se había reiterado la orden al ejército para que entregara todos los documentos y que en efecto todavía había información pendiente, es decir, esa manera en la que de alguna manera se dijo tienen razón las familias, no se ha dicho la última palabra y todavía hay que seguir buscando documentos, generó en los familiares de los desaparecidos la esperanza de que todavía haya ruta para el esclarecimiento y por eso levantaron el plantón y el día de ayer, en continuación con los diálogos que han mantenido todo el tiempo con el gobierno, se sentaron a la mesa para conversar sobre la ruta que sigue para el caso. Para los familiares, la entrega de estos documentos es muy relevante, lo volvieron a hacer patente en la mesa. Y reiteraron que, bueno, después de un esfuerzo de 5 años, pues ellos en quien tienen confianza para la interlocución, a quien han visto trabajar y conocer el caso y su contexto es al subsecretario Encinas, con quien mantienen y mantendrán la conversación sobre cómo enfocar mejor los trabajos para el esclarecimiento del caso. De alguna manera esto desde luego que entra en tensión con las aseveraciones del presidente en la conferencia matutina del de ayer, muchas de las cuales no compartimos, pero bueno, las familias como cualquier familiar de desaparecido no están en una posición cuando se busca un ser querido de levantarse de la mesa o de cesar el diálogo o de que estar comunicándose con las autoridades con base en declaraciones públicas o de prensa, tienen que interpelar a las autoridades, buscar rutas, se necesita del Estado para la búsqueda de los desaparecidos y con la dignidad siempre las familias de Ayotzinapa el día de ayer estuvieron en esa conversación con las autoridades de la Secretaría de Gobernación. Muchísimas gracias, Santiago Aguirre, por esta información que nos está proporcionando. Y bueno, sobre esto, ayer también nos llamaba mucho la atención esta declaración que hacía el presidente en la mañanera, que él iba a estar o que estaba al frente de la investigación, ¿no? Y si ustedes nos pueden compartir también sobre esto, él dijo, pues yo soy el que estará al frente de esto por la situación que se ha estado viviendo. Y ustedes, bueno, ¿cómo esto lo están viviendo, si ya han tenido también algún acercamiento con él aparte de esta reunión? Y también si nos puede comentar sobre el caso que lo ha estado él mencionando del fiscal especial para Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, que también hemos visto que él ha estado declarando que él tiene pues algunos nexos con algunos organismos internacionales y que eso obstaculizó el trabajo pues y de la investigación del caso Ayotzinapa. Sobre esos dos temas, Santiago Aguirre, muchísimas gracias. Sí, claro que sí, Violeta.
No sabemos a qué se refiere el presidente con esta aseveración. Para los padres y las madres, para las organizaciones que acompañamos, pues mientras exista la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia encabezada por el subsecretario Encinas, ese es la cabeza del esfuerzo por el esclarecimiento y el referente de confianza que se ha construido. Nos preocupan estas expresiones de que han habido infiltrados en el caso, no compartimos las descalificaciones contra el extitular. Como toda gestión de un fiscal, pues está objeto a valoraciones múltiples y habrá aspectos en los que no coincidamos, pero podemos dar fe de que mucho de lo que hoy se presenta como avance, pues ha sido trabajo de él, ¿verdad? Y que en ningún supuesto le dio protección o encubrimiento a algún perpetrador y que al contrario, él y su equipo hicieron esfuerzos muy denodados porque el caso avanzara en una institución que sigue siendo pues un hoyo negro de corrupción y de encubrimiento como es la Fiscalía General de la República, que digamos, cuando hablamos de la quiebra de la justicia mexicana es de esa institución de la que tendríamos que estar hablando y buscando cómo reformarla y no tanto de la Suprema Corte y de los poderes judiciales. Pero para no desviarme del tema, insistir en eso e insistir también en que eh, el hecho de estar involucrando a otras instancias en un esfuerzo que ya tiene su propia dinámica ya empieza a generar daños, ¿no? Porque, por ejemplo, se dio a conocer en el marco del aniversario un documento titulado Narrativa de Hechos, que entendemos generó el Gabinete de Seguridad, que hoy por hoy pues es, el Gabinete de Seguridad es una caja de resonancia del Ejército nada más, y ese documento presenta una reconstrucción de hechos que no se ajusta a la verdad y que sí repite algunas de las partes más preocupantes de la versión que construyó la anterior administración. Por ejemplo, insistir en que uno de los estudiantes tenía vínculos con la delincuencia organizada sin ninguna prueba para ello, ¿no? Las familias se sienten mucho más reconocidas, cercanas, próximas al informe que presentó el subsecretario Encinas, que no contiene estas partes, y no a esta narrativa hecha por el Gabinete de Seguridad, que les lastimó mucho, que no ayudó al proceso, que generó desconfianza y que es una muestra de que si empiezan a intervenir sin ton ni son otras autoridades en esta investigación, pues seguramente se dañará la confianza, la posibilidad de acceder a la verdad y eso será muy penoso desde la perspectiva de las familias, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, y del otro tema, esto que pues también nos ha sorprendido y que se puede tejer con el caso Ayotzinapa, pues el informe que ha presentado la Comisión para el Acceso a la Verdad y el esclarecimiento histórico, bueno, ya es largo, ya leímos hace ratito el título, pues de esto que pasó durante la Guerra Sucia de 1965 a 1990, Santiago Aguirre, si nos puede platicar y compartir con la audiencia. Uno, los hallazgos a partir de este informe que se está presentando, los límites que se han encontrado, los obstáculos y bueno, esto, por ejemplo, de si existe o no una eliminación de expedientes y lo que sigue, Santiago Aguirre. Sí, las familias de los normalistas confían mucho en la valoración del grupo interdisciplinario de expertos independientes que identificó una serie de documentos que no se han entregado y nos parece que ese es uno de los principales obstáculos hoy para dar con la verdad. Se trata de folios consecutivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala, que incluyen intervenciones telefónicas sobre actores relevantes para el caso, que podrían acercarnos a entender mejor qué ocurrió. Claro, son documentos que nadie ha visto, sería irresponsable decir que ahí está el paradero de los normalistas. Nosotros en el Centro PRO no lo hacemos, pero sí entendemos que si sus expertos, en quienes las familias confían tanto, dijeron que estos documentos eran relevantes, pues hoy para un padre o una madre se vuelve central y fundamental acceder a esta documentación. Por eso, pensando en lo que viene, esa es una de las exigencias hoy fundamentales de las familias. Desde luego tienen otras, tienen que continuar las búsquedas, tiene que haber identificación de restos donde participe el equipo argentino de antropología, hay órdenes de aprehensión pendientes,
hay personas que no han rendido cuentas, hay que seguir garantizando que los juicios que están iniciados no se caigan. En fin, hay un sinnúmero de pendientes, pero cualitativamente este tema de los documentos militares se ha vuelto esencial. Y bueno, hay que decir que ahí no están solas las familias de Ayotzinapa en su percepción de que está el sexenio finalizando con un triste empoderamiento castrense asociado a la opacidad. Su demanda se parece mucho y comparte muchos elementos con la del mecanismo de esclarecimiento histórico de la Guerra Sucia, que ha denunciado recientemente que no está pudiendo acceder a los documentos que están en los archivos militares. Entonces, sí tenemos una condición que va más allá del caso Ayotzinapa de falta de transparencia por lo que hace al ejército en un momento en el que el ejército tiene mucho poder. El ejército está mintiendo cuando le dice al presidente que ya entregó todos los documentos y creo que si algo han aprendido en su larga lucha las familias de Ayotzinapa es que siempre que unilateralmente el ejército define que cierta información no existe, con el paso del tiempo resulta que sí. Entonces, no es previsible que ellos y ellas cejen en esta exigencia en la que van a mantenerse con la dignidad que ya les conocemos. Muchísimas gracias, Santiago Aguirre. Y sobre el otro tema de esta Comisión para el Acceso a la Verdad, ya del caso de la Guerra Sucia, vimos que presentaron un informe y bueno, también vemos ahí una participación y una instrucción que había dado el presidente de abrir pues todos los archivos necesarios para esta comisión y ellos están haciendo una denuncia de que el ejército también está poniendo algunos obstáculos. ¿Cuál es su opinión y valoración sobre este otro tema de la comisión para pues esclarecer el caso de la Guerra Sucia? Sí, Violeta, mira, para nosotros de este esfuerzo lo más relevante es el mecanismo de esclarecimiento histórico, porque no hay muchas expectativas de que la justicia avance. De alguna manera también la academia, el periodismo, el ámbito de la cultura, los propios sobrevivientes han ido ayudando a dejar testimonio de lo que pasó en esas décadas, no estamos a ciegas. Pero sí era muy importante o es muy importante que un mecanismo de esclarecimiento histórico genere un insumo de recuento de la verdad histórica de lo que ocurrió y que eso pueda ser asumido por las instituciones de Estado, recogido en un acto formal de Estado por el presidente, que el ejército asuma que eso fue cierto y que eso ocurra a la luz pública. Eso no lo hemos tenido en México, eso que ha ocurrido en otros países donde formalmente el Estado dice, en efecto, tuvimos un pasado represivo y nos comprometemos a que no vuelva a ocurrir, reconocemos la dignidad de las víctimas, no lo hemos tenido formalmente en México. Y el mecanismo de esclarecimiento histórico, que está conformado además por personas de enorme trayectoria y de mucha honorabilidad, de Eugenia Leer, Abel Barrera, David Fernández, Carlos Pérez Ricard, pues puede ser una contribución relevante. Y por eso nos ha preocupado que denuncien que ni el Centro Nacional de Inteligencia ni el Ejército están proveyendo la documentación que ellos requieren. Hoy el CNI, por lo demás, pues es absolutamente en los hechos una instancia militar más. Y entonces esto nos lleva al mismo tema de Ayotzinapa, ¿verdad? Que tenemos en curso una administración que ha traído muchos cambios. Nosotros reconocemos mucho, por ejemplo, los cambios en la política laboral, en los derechos sociales, no escatimamos reconocimiento a la profunda transformación de la vida pública que ha habido en algunas agendas, pero en lo que hace al rol del ejército, ¿sí? Estamos terminando el sexenio con un empoderamiento excesivo, sin controles civiles, con mucha opacidad, que llega al extremo de sabotear iniciativas de investigación de derechos humanos que son importantes para este gobierno. Y por eso es legítimo preguntarnos qué va a pasar después en otra presidencia donde no tengamos esta personalidad tan fuerte de nuestro actual mandatario y que eso genere dudas sobre qué va a pasar con el ejército que hoy tiene excesivo poder y es fundado y legítimo que los organismos de derechos humanos externemos esta preocupación, como lo hicimos en los anteriores sexenios, por lo demás, ¿verdad?
Sí, pues esa es una situación que también creemos, como usted comenta, Santiago, que se teje con los resultados que ha habido, pues, y las demandas que ha habido por parte de los padres del GIEI, pues señalando que el ejército, pues, no entrega toda la documentación, y aquí estamos viendo, pues, una situación similar y que eso no permite avanzar. Pues le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada al director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre. Gracias y infinitas, y lo estaremos buscando pues más adelante para seguir con este y otros temas. Que tenga un lindo fin de semana. Muchísimas gracias. Al contrario, Violeta, siempre un gusto estar en Rompeviento, apreciamos mucho su espacio y gracias por el seguimiento de estos temas. Muy buen día. Muy buen día, muchísimas gracias. Pues bueno, estamos también viendo la posibilidad más adelante, hacia la próxima semana, de seguir abordando este tema que nos parece muy, muy importante, este último tema que acabamos de abordar con Santiago Aguirre sobre la Comisión para el Siempre un Acceso a gusto la estar Verdad, en del Rompeviento, caso apreciamos mucho del caso ya no de Ayotzinapa, sino ya estamos hablando de la situación del esclarecimiento de la Guerra Sucia, este periodo de 1965 a 1990, y esta comisión que se formó, en donde participa Abel Barrera, y nos parece muy importante también tener su opinión de él, así es que ya estaremos aquí pues consultándolo, a ver qué nos dice al respecto, del que estuvo también participando directamente en ella.